Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy los saludamos en el precioso nombre de nuestro Dios y comenzamos con la lectura del devocional del día miércoles 15 de enero. El pasaje de la Biblia está en Juan capítulo 5, versos del 1 al 18. Entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque cada día son nuevas tus misericordias. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y abres nuestro entendimiento, Dios, para que conozcamos tu voluntad buena, agradable y perfecta. Nos encomendamos a ti, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos centramos en la lectura de la palabra en Juan capítulo 5. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Y este pasaje me gusta mucho porque nos da esperanza, y en estos tiempos muchas veces que atravesamos tantas dificultades, la palabra de Dios nos anima, nos da fe, nos da esperanza, ¿no? Y vamos a analizar verso por verso qué es lo que nos trata de decir la palabra del Señor en esta mañana. Dice en el verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿no? Y dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿no? Jesús, aquí nosotros vemos, estaba con las tradiciones judías, ¿no? Asiste a una fiesta en Jerusalén, ¿no? Y nosotros vemos que en el libro de Juan, capítulo 2, verso 13,
estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿no? Eran tradiciones de los judíos y aquí nosotros podemos ver que Jesús estaba también en esta festividad, ¿no? Y cuando nos habla de este estanque Betesda, ¿no? Nosotros al poder escudriñar las escrituras y poder también buscar el significado de Betesda, dice, simboliza un lugar de misericordia, ¿no? Donde dice los enfermos esperaban ser sanados, ¿no? Y esta descripción, cuando nosotros escuchamos esto, nos da esperanza, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros en este tiempo también necesitamos una esperanza para nuestras vidas? Y nosotros buscamos la misericordia de Dios todos los días, ¿no? Y también si buscamos el significado en el hebreo, dice Betesda significa casa de misericordia, ¿no? Y las puertas de las ovejas dice que era la entrada cerca del templo, ¿no? Entonces vamos a los versos 3 y 4. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces aquí nos describe estos versos que había multitud de gente, ¿no? Dice que mucha gente seguía a Jesús, ¿no? Cuando Jesús predicaba, muchos cojos, paralíticos, buscaban a Jesús porque buscaban ser sanados, buscaban ser perdonados, ¿no? Y Jesús, ¿cómo miraba a las multitudes? Las miraba con compasión, ¿no? Y en este tiempo nosotros podemos ver que cuánta necesidad de búsqueda hay del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la gente busca, ¿no?, una respuesta a muchas interrogantes, busca un milagro, busca una palabra de esperanza, ¿no? Y nosotros podemos ver que en este tiempo también, como nos narra la palabra de Dios, muchos enfermos buscaban al Señor, ¿no? Y dice que esperaban el movimiento de estas aguas. Y el movimiento, dice, del agua representaba esa esperanza también en lo sobrenatural que iba a pasar en este estanque, ¿no? Entonces esa expectativa que tenían estos enfermos de que el agua se moviera para que ellos puedan ser sanados, ¿no? Y si vamos al verso 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un tiempo muy largo que este hombre le aquejaba esta enfermedad, ¿no? Y era tan triste porque imagínense 38 años sufrir esta enfermedad, tener desesperanza, tanta tristeza, tanta frustración, pero nosotros podemos ver que este lugar representaba un lugar de esperanza para este paralítico, ¿no? Y podemos ver que en este tiempo, ¿no?, cuánta gente sufre, cuánta gente está postrada en una cama, pasando una enfermedad, cuánto tiempo muchas personas pasan procesos tan difíciles en su vida, ¿no? Y sienten como que están en una cueva en la que no pueden salir, ¿no? Sin esperanza, sin fe, y esperando que sus días se acaben, y muchos entran en depresión, en tristeza, en desolación, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ver con este pasaje que suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas milagrosas en la vida de una persona, ¿no? Y miren que en el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué vemos aquí, no? Un encuentro de Jesús con este hombre que sufría 38 años. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y aquí nosotros podemos ver que Jesús refleja su misericordia, su compasión hacia este hombre, al conocer su condición, ¿no? Y también nosotros podemos identificar la fe de este paralítico, porque él quería ser sanado y sabía que podía encontrar sanidad, ¿no?, en el poder de Jesús y en este lugar específicamente, ¿no? Y Jesús le hace la invitación, ¿quiere ser sano? Entonces, pero al hacerle esa pregunta,
¿Qué era lo que Jesús quería escuchar de este hombre? ¿No? Que este hombre reconociera la condición en la que él estaba, de esa necesidad de Jesús, del poder de Jesús, del poder sanador de Jesús, ¿no? Porque nosotros recordamos este pasaje, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces si soy débil, entonces soy fuerte porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que llegar en un momento de reconocer nuestra condición de debilidad delante del Señor para ver obrar en nuestras vidas, ¿no? Y si nosotros vamos a Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Y Jesús quiere darnos esa vida abundante y Él nos invita a abrirle nuestro corazón a Él y reconocer nuestra condición de humanos que somos limitados, pero el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo es ilimitado. En el verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende, ¿no? Entonces aquí vemos que representa esa soledad, esa desesperanza, ¿no? Y en este hombre, ¿no? Y también él esperaba que las personas, que personas humanas le metan al agua, ¿no? Entonces, si nosotros esperamos muchas cosas de la gente, muchas veces vamos a terminar desanimándonos, decepcionándonos, sentirnos defraudados, ¿no? Porque el poder de los seres humanos es limitado. Y algo que Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en el Señor, ¿no? Él esperaba que lo metieran al agua las personas, pero en este tiempo Dios le animaba, el Señor Jesús le animaba a que él busque el poder sanador de Jesús, ¿no? Que va más allá de la ayuda humana que podamos recibir en este tiempo, ¿no? El verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9, y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, ¿no? Podemos ver aquí el poder de Dios que no está limitado al tiempo, a las reglas, ¿no? Y aquí le dice, ¿no? Levántate y toma tu lecho, ¿no? Y aquí podemos ver que hay un mandato, ¿no? Y cuántas veces el Señor a través de su palabra nos da mandatos para que nosotros podamos obedecer. Y en la obediencia hay bendición, ¿no? Y vamos en el verso 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿no? Y aquí había un legalismo en los líderes religiosos, ¿no? Que ellos estaban observando más la ley que ver el poder sanador de Jesús frente a este hombre que había padecido 38 años, ¿no? Y muchas veces en este tiempo nosotros tenemos que ver la obra de Dios fuera de legalismo religioso, fuera de cosas. Nosotros tenemos que ver el poder de Dios, que es algo sobrenatural, que se manifiesta en la vida de nosotros, en la vida de muchas personas que tienen procesos tan difíciles, que están viviendo tiempos de enfermedad, que están viviendo tiempos de desiertos, que Dios viene a nuestras vidas y Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y Él nos dice, levántate, ¿no? En este tiempo, toma tu lecho y anda. Hay una orden, hay un mandato de Dios para levantarnos, porque Él renueva nuestras fuerzas. Dice que los que esperamos en Él, levantaremos nuestras alas como las águilas, caminaremos, no nos cansaremos, no nos fatigaremos, nuevas fuerzas tendremos, ¿no? Y aquí este paralítico experimenta una sanidad, ¿no? Y dice, él da testimonio de que Jesús lo había sanado en el día de reposo, ¿no? Entonces dice que en el verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿no? Entonces aquí el Señor también le había perdonado sus pecados, ¿no? Cuando el Señor quiere sanarnos,
¿no? Él quiere también que nosotros vayamos al arrepentimiento. El Señor constantemente en este tiempo nos está invitando a que nosotros, dice, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición, ¿no? Y le dice, ¿no?, que sus pecados habían sido perdonados y que Él vaya y que no peque más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había ya un poder transformador en la vida de este paralítico. El Señor lo había perdonado, pero él tenía que vivir una vida nueva en Cristo, ¿no? Entonces dice en el verso 15, él se fue y dio aviso a los judíos de que era Jesús el que lo había sanado. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿no? A Jesús no le importó sanar a este hombre en el día de reposo, ¿no? Porque Jesús veía la vida de este hombre con compasión y misericordia, conocía su dolor, ¿no? Y lo sanó, ¿no? Y en el verso 17 dice, Jesús responde a estos líderes, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? El Señor es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todos lados. Y Él está viendo todas nuestras vidas y Él conoce cada necesidad y Él es pronto para socorrernos y Él sigue trabajando. Nosotros muchas veces nos cansamos, pero Él sigue trabajando en la vida de mucha gente que clama a Él, ¿no? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Y en ese tiempo, ¿cuántos podemos reflexionar con este pasaje y decirle, Señor, yo te necesito, ¿no? Sufro tales situaciones, enfermedades, estoy con deudas, problemas en mi familia, problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, me han dado un diagnóstico de enfermedad terminal. Oh Dios, ayúdame, ¿no? Y es en este tiempo, amados hermanos, que Dios nos llama a poner nuestra mirada en Él, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si vamos a las Escrituras, si escuchamos nuestros devocionales, si leemos la palabra cada día, cantamos las alabanzas al Señor, vamos a tener fe, vamos a mirar las situaciones de diferente manera, con fe, con esperanza, sabiendo que estamos frente a un Dios todopoderoso. Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si tú me abres la puerta, yo cenaré contigo y tú conmigo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, socórrenos, líbranos, Señor, en este tiempo de toda desesperanza, Señor. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Entender, Señor, que necesitamos, Señor, de ti, que renuevas nuestras fuerzas, que abras nuestros ojos espirituales y poder, Señor, más que confiar en los hombres, confiar en ti, en tus promesas, en tu obra redentora. Señor, que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, a perdonarnos nuestros pecados, a traer sanidad y medicina, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la siguiente semana. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.